recordándome tantas cosas. Una de las cosas que Dios me hacía recordar era acerca de recordarme de cosas que Él me había hablado, cosas que Él me había prometido, y de llevar a la iglesia a recordar también cosas que Dios ha puesto por delante de nosotros. Una vez dije de que tenemos la tendencia de olvidar las cosas que deberíamos de recordar y de recordar las cosas que sí deberíamos de olvidar. Y de ahí la importancia de saber identificar una cosa de otra, cuáles son las cosas convenientes y edificantes a nuestra vida y cuáles son aquellas que pueden minar y detener la obra de Dios en nosotros. Jesús en 3 ocasiones le dijo a sus discípulos: es necesario que yo vaya a la cruz, muera, pero al tercer día me voy a levantar. Se le presenta una vez más y le dice lo mismo: es necesario que yo vaya a la cruz, muera, pero al tercer día me voy a levantar. Y le habla por tercera vez. Muy personal, no soy la persona de repetir cosas, pero convencido por el Espíritu Santo, por la palabra y por la unción de Dios, creo que hay cosas que Dios necesita repetirnos. ¿Cuántos están conscientes de eso? Que muchas veces olvidamos, ¿verdad? Y necesitamos tener presente. Y vamos a ubicarnos allí, Lucas capítulo 15, verso 11. ¿Cuántos vinieron listos para una palabra? Le voy a pedir que me dé su espíritu, que me dé su atención. Le voy a pedir encarecidamente a todos los hijos, hijas de la casa, no caminar, por favor, para no causar distracciones. Es el momento de la palabra. Vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos hable y pueda bendecirnos en esta noche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vamos a permitir que Dios nos hable y nos bendiga? Ok. Lucas 15, 11 en adelante dice las Escrituras, rogando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios, los tres grandes del cielo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Digan conmigo, 2 hijos. ¿Cuántos hijos eran? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, y vestidle, y pon un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, presta atención a esta palabra, todas mis cosas son ¿de quién? Tuyas. Todas mis cosas son ¿de quién? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido. Digan conmigo, perdido. Dígalo de nuevo, perdido, y es hallado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Aplauda al Señor en esta noche. Dios nos bendiga y que nos hable. Su palabra salga con autoridad, con denuedo. Que la unción de Dios sea palpable, tangible y evidente en medio de nosotros, Señor. Haz lo que quiera, Espíritu de Dios. Una vez más, bienvenido a este lugar, tu casa, tu iglesia, tu pueblo. Nuestras vidas te pertenecen. Nuestro ser, Señor, lo ponemos delante de ti. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. Gracias por la bendición que nos das y que nos darás de tu palabra, Señor, que nos cambiará, nos transformará y nos hará ser una persona diferente para tu gloria y alabanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. A su nombre. Quiero aprovechar el tiempo, como le decía hace algunos minutos, y quiero ministrarle un tema que me ha llamado mucho la atención, el tema que el Señor me da y la dirección que el Señor me hablaba acerca de esto. Y quiero ministrar bajo el tema hijos perdidos dentro de la casa. Quiero que tú mires a alguien que te quede cerca y dile: hijos perdidos dentro de la casa. Vamos, pero métale ánimo, dígale: hijos perdidos dentro de la casa. Vamos, pero dile convencido, dile: hay hijos perdidos que se llegan a perder dentro de la casa. Valga la redundancia. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo hasta aquí? Yo sé que hemos escuchado mucho la historia, déjenme ir de menos a más como de costumbre, acerca de esta parábola del hijo pródigo, y vemos dos figuras. Dice el versículo 11 del capítulo 15 de que un hombre tenía dos hijos. Así inicia esta historia, hablando de dos hijos que tenía un hombre. Y se han hecho tantas prédicas, tantas enseñanzas. De hecho, uno de los mensajes favoritos en escuela dominical para mis tiempos era el hijo pródigo, ¿verdad? De hecho, una persona que se aparta de los caminos de Dios y cuando vuelve, la expresión es un hijo pródigo. Pero me llama la atención lo que el Señor me hacía ver. Y si usted ve un poquito conmigo en el versículo 25 del capítulo 14, para que tenga un panorama claro y adentrarme el mensaje en esta noche, dice la escritura, verso 25, capítulo 14: grandes multitudes iban con él. ¿Con quién iban? Con Jesús. Y volviéndose, él les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, sus hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no hace estas cosas, no puede ser mi discípulo. La traducción más explícita nos describe la palabra que dice aborrecer como sacrificar. El que no está dispuesto a sacrificar el amor por papá, por mamá, por sus hijos, por su hermano, y el amor por sí mismo, no puede caminar con Dios. Y si empieza caminando con Dios sin sacrificar o tener este nivel, va a terminar renunciando o dándole la espalda al Señor. Es decir, el que no está dispuesto a sacrificar mucho no va a ganar mucho. El que sacrifica poco ganará poco, el que sacrifica mucho ganará mucho. El punto es que Jesús está enseñando es que caminar con Él nos va a demandar hacer muchos sacrificios en nuestra vida. Habrá cosas que vamos a tener que dejar de un lado para poder servir a Dios, a su nombre. Y sigue diciendo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y habla de quien que va a edificar una torre o una ciudad. Primero no se sienta y hace un cálculo de los gastos. Ve cómo explica que antes de empezar o pensar en ganar en Dios, tiene que pensar lo que vas a perder primero. Por eso él inicia diciendo: sacrificar, amor a papá, mamá, hermano. En Dios vas a tener que aprender a sacrificar cosas y aún personas de tu vida para poder llegar a ver el cumplimiento de Dios en tu vida. Y luego dice en el verso 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser
mi discípulo. Cuando ya entramos en el capítulo 15, en el versículo 8, empieza Jesús hablándonos acerca de la parábola de la moneda perdida. ¿Me está siguiendo la lectura? Capítulo 15, verso 8. Le di el capítulo 14 para que usted vea la claridad de todo lo que está pasando y la parábola del hijo pródigo, de todos hijos, donde encierra esta parábola. ¿En qué contexto Jesús le está hablando? Dice en el verso 8 la parábola de la moneda perdida, y habla de una mujer que tenía 10 dracmas y se le pierde un dracma y no enciende la lámpara, va a la casa, busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Dónde se perdió el drama de esta mujer? Diga conmigo, en la casa. O sea, pierde una moneda dentro de la casa. Luego Jesús sigue enseñándole a la iglesia. En el verso 1 que me salté, habla de la parábola de la oveja perdida. Esta oveja se pierde dentro del redil también. Dice que eran 100, pero una se va, y que eran 99. Y luego nos habla en el versículo 11 de la parábola del hijo pródigo. O sea, nos está hablando de cosas que podemos llegar a perder teniéndolas tan cerca de nuestra vida. Como una oveja que tú estás pastoreando, estás dentro de tu redil, pero puede ser un descuido del pastor, o puede ser un descuido de la oveja, una falta de atención a la voz del pastor puede hacer que la oveja salga del círculo, del cerco protector del pastor, y quede siendo expuesta al peligro de los lobos, de los osos y de los leones. Pero también habla de la parábola de la trama de esta mujer que tenía 10 dramas y pierde una de esas 10 dramas en casa, no fue afuera. Y esto llama mi atención porque empieza a darme de cuenta de que hay cosas que pueden estar cerca de nosotros y podemos llegar a perderla. Voy a decirlo de nuevo. Hay cosas que pueden estar cerca de nosotros y podemos llegar a perderla. Es verdad que estamos en una transición, estamos en una etapa de adaptación también como iglesia, pero también estamos en el mes de la visión, y hay cosas puntuales que Dios necesita establecer en nuestras vidas y en nuestro espíritu para que podamos apropiarnos y disfrutar todo lo que el Padre ha dispuesto para nosotros como sus hijos. Dios dio a su Hijo unigénito para que usted y yo tengamos vida en abundancia. No solamente se dio su Hijo, la Biblia dice que si te dio el Hijo, cuánto más te dará las cosas que tú necesitas. Te dio su palabra, te dio promesa, te dio unción, te dio gracia, te dio favor, te dio influencia, te dio recursos, te dio años, te dio vida, te dio aire, te dio tiempo. Te han dado tantas cosas, pero puede ser que teniendo todo eso dentro de nosotros, el depósito de Dios, podamos llegar a perderlo. Ahora, yo no quiero detenerme en el hijo pródigo que se va de la casa porque se ha hablado tanto. Yo quiero hablar del hijo mayor, que aunque nunca se fue de la casa, jamás desarrolló la identidad de un verdadero hijo. My God. Siento el poder de Dios aquí en esta noche. Y yo vine a hablarle a hijos que están aquí en esta noche, que el diablo en ocasiones lo ha entretenido y lo ha desarrollado. Es verdad que como hijos tenemos que servir, estamos llamados a servir a Dios, pero nuestra identidad no está en el servicio. Nuestra identidad está en una relación con el Padre. No, usted no me está siguiendo en esta noche. Nuestra verdadera identidad no está en el servicio, está en una relación con el Padre. El hijo mayor servía al Padre, pero nunca desarrolló la identidad como un verdadero hijo, y perdió bendiciones, perdió provisiones. Mire la expresión que habla la parábola en el versículo 30. Dice: pero cuando vino este tu hijo, mire la reclamación que hace el hijo mayor hacia el padre. Cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. El hecho no es que estés siempre con Dios, o que esté siempre en la iglesia, o que esté siempre cerca del hombre o de la mujer de Dios, o del padre o de la madre espiritual que Dios te ha dado. El hecho no es la cercanía, es la revelación, my God, de la relación que tienes con el Padre Celestial y con la autoridad que Dios te ha dado. Ahora usted me vaya entendiendo. Siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero no había tomado absolutamente nada. Y es lo que habla Salomón y dice: vi siervos a caballo, pero vi reyes que andaban a pie. Lo que él está diciendo, hay gente que están llena de tantos recursos divinos de parte de Dios, pero como no desarrollan la mentalidad como tal, se quedan en escasez, en crisis, y nunca llegan a recibir lo que el Padre. No es que el Padre no tenga bendiciones para darle, no es que el Padre no tenga unción y
poder para sanarlo, para liberarlo, para proveerle, para restaurar la familia. El problema es que aunque están en la iglesia y vienen los miércoles, vienen los viernes, vienen los domingos, nunca han llegado a entender las cosas que el Padre ha dispuesto para ellos. Por eso quiero hablar hijos perdidos dentro de la casa. Y lo que viene con esta palabra es a rescatar a hijos que están en esta casa, a desarrollar un nivel de identidad, a desarrollar y a levantar un nivel de revelación que entienda lo que Dios tiene para tu vida. A su nombre. Mire lo que digo en el 29. Mas él respondiendo, diga al Padre: aquí tantos años te sirvo. Mentalidad de siervo nada más. No habiendo desobedecido jamás, muy obediente, pero en crisis. Muy obediente, pero en escasez. Muy obediente, pero sin la bendición de Dios. Muy obediente y muy servicial, pero sin las provisiones. Y tú puedes estar en la casa del Padre Celestial, de tu Padre Espiritual. Es el mes de la visión. Y puede hacer que no llegues a recibir dentro de la casa todas las cosas que el Padre tiene para ti. Hay una herencia, Maika, hay una impartición, hay autoridad, hay sabiduría. Pero como no has desarrollado la revelación, puede llegar a perder todas las cosas. Mire la expresión que el Padre tiene para ti estando cerca del Padre. A su nombre. Te he servido, jamás, nunca me has dado un cabrito para gozarme. No debería dártelo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que está aquí no es mío, es nuestro, es suyo. Ah, usted no está aquí conmigo. La iglesia del pastor no es del pastor. La iglesia de Dios no es de Dios. Por eso me impacta el apóstol Pablo, porque después que Jesús se le revela a Pablo, camina a la mar y le revela el evangelio a Pablo. Llega un punto en 1 de Corintios, no tengo el tiempo de llegar allá, está en el capítulo 9, que Pablo dice: mi evangelio ya no es el evangelio de Dios, es el evangelio mío. Ya no es la palabra de Dios que cargo, es mi palabra. Porque, y eso es lo que decía el maestro Macrea, aprendió a desarrollar el apóstol Pablo. Y de ahí quiero meterme un sentido de pertenencia. Hay cosas que Dios te ha entregado. Tenemos que sacudir esta ciudad de Colón. Hay almas que salvar, hay bendiciones que poseer, hay tierras que conquistar. Yo no sé si le viene a predicar a alguien en esta noche. Veo gente distraída. Vamos, despiértate. Hay bendiciones, hay provisiones, hay niveles de autoridad y de unción que Dios quiere revelar a tu vida, pero tienes que tener una revelación y desarrollar sentido de pertenencia. Cuando la iglesia de Cristo se vuelva tu iglesia, entonces vas a ver la mano de Dios. Cuando la promesa de Dios se convierta en tu promesa, entonces va a ver la mano de Dios. Porque lo que todavía no poseo es porque no lo he valorado, y lo que no valoro es porque no he desarrollado un sentido de pertenencia. Tócame a alguien, dile: sentido de pertenencia. Elías estaba pasivo esperando que el Padre le diera algo que ya era de él. Se lo había ganado. Tenía la edad, tenía la madurez, había desarrollado el servicio, tenía la confianza, pero no tenía la revelación que es necesaria para poseer y tomar lo que el Padre tenía para él. Cuando hablamos de hijos perdidos dentro de la casa, no estamos hablando de personas malas dentro de la iglesia. No, escúcheme. Sino que estamos hablando de gente que asisten servicio tras servicio. Vienen el miércoles de oración y de mentoría, oran, escuchan la enseñanza. Vienen el viernes de poder y gloria, el poder de Dios le cae, la gloria de Dios se manifiesta, experimentan y sienten la presencia de Dios. Vienen el domingo de avivamiento, Dios los aviva, pero aunque todavía están recibiendo o experimentando todo eso, nunca desarrollan un sentido de pertenencia en el lugar donde Dios la ha colocado y por las cosas que el Padre le ha dado. Nunca se unen a la visión de la iglesia. Asisten reunión tras reunión, pero no están dispuestos a servir. My God. Son creyentes que tienen pastor, pero no lo aman como padre. Son parte de una congregación, pero no se sienten en familia. No me siento parte. No me siento parte de la familia, es decir, carecen de sentido de pertenencia por el lugar donde Dios la ha colocado y por las cosas que el Padre le ha entregado.
estos hijos llegan a perder paulatinamente todo lo que el padre tiene. Y ahí mira, literalmente yo he visto gente devota, piadosa, santa, la falda larga y todo, años en la iglesia, se porta muy bien, son íntegras, pero nunca trascienden a caminar en el poder de Dios, ni a ver las bendiciones de Dios, y se llegan a morir esperanzados que iba a hacer algo grande, pero nunca experimentaron la promesa de Dios aquí. David dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. Ahora, para desarrollar este sentido de pertenencia, usted tiene que entender algo muy importante. Quiero que se vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2. Vaya conmigo allá. Vaya conmigo allá. Efesios, capítulo 2. Siento la gloria de mi amado aquí. Efesios, capítulo 2. Alguien que diga: hijos perdidos dentro de la casa. Pablo habla en el verso 11 del capítulo 2. Voy rápido porque el tiempo apremia. Capítulo 2, versículo 11. Mire lo que Pablo le está enseñando a esta iglesia de Éfeso. Y le dice algo, versículo 11. Ok, por tanto. Cuando Pablo usa la expresión por tanto, esto está unido a todo lo que Pablo le está hablando desde el versículo 1. Y desde el verso 1 Pablo está hablando: ustedes estaban muertos en vuestro delito y pecado, y Él os dio vida. Y Él por su gracia nos salvó. Eso es 9:10. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por la misericordia de Dios. Y luego dice en el 11: por tanto, todo lo que yo le he hablado somos hechura suyo, digo en el versículo 10, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mira, estás muerto, Dios te levanta, te resucita, y ahora estando vivo todavía no llegan a apropiarse de todo lo que el Padre ha dispuesto para ellos. Lo que quiero decirte es que Dios no solamente vino a salvarte, sino que también vino a bendecirte, vino a cuidarte, vino a guiarte, vino a dirigirte, a pastorearte. Pero tienes que recibir la revelación y desarrollar el sentido de pertenencia. Por tanto, acordaos, quiero que entiendan algo, dice Pablo: en otro tiempo vosotros, usted pastor y todos los que están hoy predicándole, los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Todos los que no nacimos literalmente de Israel. ¿Están aquí conmigo? En cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos como sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Dígalo fuerte: sin Cristo. Número 2, alejados ¿de qué? De la ciudadanía. Estoy en el 12, por favor. Alejado de la ciudadanía ¿de qué? De Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Mire todo lo que no había en esta vida, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Déjamelo ahí un momento. Una vez más, mire la condición de la iglesia, para que ahora cuando Él te salve, ahora ya no sientas una carga o un peso lo que Dios te está llamando a hacer y hacer para Él. Estábamos en primer lugar sin Cristo, y fuera de Él nada podemos hacer. 2, fuera de Él no somos nada. No estaba Cristo en nosotros. 2, alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué tiene que ver la ciudad de Israel conmigo? Es que la ciudad de Israel era el lugar, literalmente el territorio que Dios había escogido, el pueblo pequeño, para ser una nación grande. Ese era el pueblo de Dios. Israel no era los babilónicos, no era los meropersas, era el pueblo de Israel. Por su gracia Dios lo escogió. Así que Pablo te está diciendo: tú como gentil no eras parte de ellos, tú no estabas dentro de la promesa. Número 3, estabas ajenos a los pactos de las promesas también. Las promesas no eran para ti. 4, sin esperanza. Mire, bendita, trágica condición, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estabas lejos, Él te acerca ahora para que tú tomes sentido de: ya no es las cosas de Dios, ya no son los asuntos o los negocios de mi Padre, son nuestros. ¿Le puedo decir eso? El no entender estas verdades, tenemos
millones de personas que van al cielo, son salvas, pero que no han sido bendecidas. Y cuando hablo de bendecida no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que aunque van al cielo, no tienen paz, no caminan en amor, hay amarguras en ellos, no hay felicidad, no hay alegría, no hay sentido por la vida. Están aquí conmigo todavía porque no han entendido estas verdades. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia, aboliendo en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para que hará en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No tengo el tiempo de explicar esto, pero esto derriba la teoría o la teología dispensacionalista, que dice que Israel es una cosa y la iglesia otra cosa. A la luz de la Biblia es una de las más grandes herejías y fue inventada en el 1830. Fue una teología nueva, porque a ellos de parten ahora la venida de Cristo. Jesús viene, dicen ellos, los dispensacionalistas, por la iglesia en el rapto secreto, y luego pasan 7 años y se quedan todos los judíos, donde usted y yo fuimos injertados, y se lo lleva después de 7 años. Si es verdad esto, entonces Pablo no se salvó, porque Pablo era judío, israelita, Pedro también. De ambos pueblos hizo un solo y nuevo hombre, derribando la pared intermedia. Verso 19, mire lo que dice allí. Así que ya, quiero que lea esto conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que ya no sois, dice la que está al lado, dile, no eres extranjero. Díselo de nuevo, no eres extranjero. Ay, Dios mío. Vamos de nuevo, dile, no eres extranjero. Profetízale, por favor. Ahora usted va a entender lo que le estoy diciendo. Dile, no eres extranjero. Ahora, díselo ahora, eres ciudadano. ¿Y sabe dónde está tu ciudadanía? Está en los cielos. ¿Sabe dónde viene tu ciudadanía? No de abajo, viene de arriba. Entonces, ¿por qué estás más preocupado por las cosas de aquí abajo? ¿Por qué será que las necesidades de abajo no te permiten servir a tu Padre que te dio una ciudadanía celestial? Yo quiero que alguien entienda, hay que eliminar, hay que abolir ese espíritu de extranjero dentro de la iglesia, porque el extranjero emigra de su país a otro país, pero nunca se nacionaliza, él nunca desarrolla sentido de pertenencia, y mientras él está trabajando y haciendo dinero, su mentalidad es ganar en el país donde está para mandar al país ajeno. Pero el ciudadano dice, yo estoy aquí parado, aunque haya problemas, aunque haya pruebas, aunque las cosas no estén bien, aunque el gobierno esté corrupto, aunque la maleantería se esté incrementando, aunque la sangre se esté derramando, este es mi país, esta es mi ciudad, y yo voy a pelear, yo voy a cuidar, yo voy a velar por mi nación. Alguien que entienda, vine de arriba, yo soy de los cielos, tengo que identificarme con Dios. Y la iglesia llama Maika, sentido de pertenencia. Hay personas que están dentro de la iglesia, pero están fuera del reino de Dios. La gente de iglesia son personas casuales, la gente de reino son permanentes y constantes. Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo aquí. La gente de reino son permanentes y constantes. El extranjero se beneficia en un buen sentido. Si hay algún extranjero, no me malentienda aquí, se beneficia del país, pero no contribuye al país, porque no es su nación. El extranjero eventualmente vive del pasado, y aunque él está en Panamá, puede hacer que sea de Venezuela, puede hacer que sea de Colombia, puede hacer que sea de España, no sé de qué país, y aunque él está aquí, su mentalidad todavía sigue allá y sigue acordándome. Yo me acuerdo de los buenos años en Venezuela, me acuerdo cuando las cosas iban bien en Ecuador, y siempre se acuerda. ¿Por qué salen del país a otro? Por busca de una mejor vida, pero todavía en su corazón su país está dentro. Ellos no van a abandonar su país, ellos no van a darle la espalda a su país, aunque estén en el país que le está beneficiando ahora. Y ese es el problema. Dios me decía, la iglesia se ha llenado de extranjeros. Por eso te digo, ya no somos extranjeros. El extranjero no le importa si la iglesia avanza o la iglesia no avanza. El extranjero no le importa diezmar o ofrendar. El extranjero no le importa llegar a la iglesia. El extranjero no le importa hacer que las almas no vengan más a la casa de Dios. El extranjero le da igual lo que pase, porque no tiene sentido de pertenencia. Toca a alguien, dile, no eres extranjero.
Profetizo que no te vas a perder dentro de la casa de tu Padre. Profetizo que en esta noche el espíritu de sentido de pertenencia se va a apoderar de tu corazón. Profetizo que Dios va a cambiar tu mentalidad. Vengo a declarar sobre alguien que todo espíritu de extranjero, todo sentido incorrecto que había en tu interior, hoy es quitado de tu vida en el nombre de Jesús. Aplaude al Cordero en esta noche. Ya no eres extranjero. A su nombre. Diga conmigo: sentido de pertenencia. ¿Y por qué tanto servicio? ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Y por qué tanta adoración? ¿Y por qué tanta alabanza? Es que este es mi lugar. ¿Y por qué todavía sigues en la iglesia? Es porque este es mi lugar. ¿Y por qué no te has apartado? Es que este es mi lugar. Si salgo de allí no puedo respirar. Este es mi hábitat, este es mi atmósfera, este es mi ambiente. Yo soy de aquí. Cuando el extranjero sale de su país al otro país, tiene que empezar a adaptarse ahora al clima, al ambiente, al lenguaje. Pero el ciudadano habla el lenguaje de su ciudad. Y uno de los problemas que yo veo en el extranjero es que algunos de los extranjeros tienen problemas para adoptar el lenguaje de la ciudad donde están actualmente. Y eso es lo que puedo ver dentro de la iglesia, el lenguaje de Dios. Alguien me preguntaba una vez: ¿qué se va a hablar en el cielo? ¿Se hablará hebreo? No, porque la lengua hebrea no es la lengua de Dios tampoco. Para decirle a algunos judaizantes que andan por ahí: no, hay que hablar en hebreo, hay que hablar en griego. No, los lenguajes fueron dados en Génesis capítulo 6. Antes de Génesis, ¿con qué lenguaje Dios le hablaba a Adán entonces? ¿Cómo le hablaba? ¿En inglés? ¿En español? ¿En hebreo? No existía Israel todavía. Usted me está siguiendo aquí. El lenguaje de Dios es fe. Ay, Dios mío. El lenguaje de Dios es fe. Así que mientras el extranjero está en la casa del Padre, pero no tiene el sentido de pertenencia, el extranjero no puede hablar el lenguaje y él nada más se va a enfocar en las cosas naturales. Esto está muy grande, esto está muy difícil. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo es que Dios lo va a hacer? El ciudadano, aunque no vea, él está hablando el lenguaje. Dios lo dijo, yo lo creo. El extranjero dice: es que esto no se puede, es imposible. El extranjero dice: esto no se puede, está demasiado grande. El ciudadano dice: mi Biblia dice, todo lo puedo, todo lo puedo. Yo no sé cuál es tu imposibilidad, pero en mi ciudad no hay nada imposible. En mi ciudad nada es difícil. En mi ciudad mi papá, para él todas las cosas son posibles. Yo no sé de dónde va a venir los recursos, yo no sé de dónde va a venir las almas, yo no sé si usted me está entendiendo, yo no sé de dónde va a venir el dinero, yo no sé de dónde va a venir las cosas, pero yo sé que el mismo Padre que me llamó y me estableció en este lugar, él proveerá, él traerá los recursos, él se ocupará de las cosas. Habrá un ciudadano en esta noche que va a hablar el lenguaje de Dios y diga: voy a hablar fe. My God. Vamos, alguien que hable fe. El doctor me dijo que estoy enfermo, pero yo no soy C3, yo soy del cielo. Y la palabra dice que por su llaga yo he sido curado. La Biblia dice que no moriré, viviré y contaré la maravilla de Jehová. Habrá un ciudadano que pueda hablar el lenguaje. Por unos minutos mis hijos están rebeldes, no le están sirviendo a Dios, pero como en mi ciudad se habla un lenguaje distinto al lenguaje de aquí abajo, yo estoy declarando que yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Jehová, veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ciudadano, el ciudadano no vive por lo que ve, el ciudadano vive por lo que cree. El extranjero vive por lo que ve, pero el ciudadano no vive por lo que ve, el ciudadano vive por lo que cree. Yo vine a despertar a una Marta y vine a decirle: si crees, mujer, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu complicación, yo no sé qué es lo que tú estás pasando, yo no sé qué fue lo que se te murió, si se murió el negocio, se murió el sueño, se está muriendo el matrimonio, la familia la está perdiendo, pero si crees, verás, siento el poder de Dios, la gloria de Jehová. Habrá alguien que crea en esta noche, por favor, créele a Dios. Por eso me impacta la iglesia primitiva. Ciudadanos, no eran extranjeros. Y cuando la iglesia empieza, dice: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, porque la ropa que tengo no es de Dios.
Si Dios me toca y me dice, bueno, esa chaqueta que te gusta, ese zapato que te gusta, dónalo, siémbralo. Pues si Dios lo dice, lo hago, porque vivo por fe. Lo último que tiene, dalo, pues lo hago porque vivo por fe. Yo vine a ubicar a hijos en su ciudad en esta noche, que se habían emigrado. Mira, hay gente, hijos perdidos en la casa. Hay otro como el hijo menor que pide la herencia y se van de su ciudad a otra ciudad, y cuando no le va bien entonces tienen que volver atrás de nuevo. Está el otro tipo de hijo, que es el hijo mayor, que no se va, está todos los días en la iglesia, es el hijo que lee Biblia, se conecta a todas las matutinas, pero no camina en el poder de Dios. Todavía no ha aprendido a hablar el lenguaje del cielo. Por eso, aunque está lleno de conocimiento, no trasciende su vida, está todavía en el anonimato. Pero cuando te unes al lenguaje de Dios, te une a la atmósfera celestial, al ambiente del cielo, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Habrá gente que tú no vas a tener que eliminarla de tu WhatsApp ni nada, sino que tus publicaciones lo va a incomodar a ellos, que ellos van a decir, yo no puedo seguir caminando con ella, porque ya no habla el mismo lenguaje, no se viste de la misma manera, ya no parquea donde parqueábamos. Es que tengo un ambiente nuevo. Sentido de pertenencia. Toca a alguien, dile sentido de pertenencia. Y analizaba hace mucho tiempo acerca de esto, cuando hablaba de sentido de pertenencia. Me recuerdo siempre, y me omito algunos detalles, un siervo que se congregaba en una iglesia, para no tirar cálculo si era aquí o era en otra. Pero él manejaba taxi. El taxi no era de él, así que ese taxi siempre estaba en él. Hay algunos aquí, hijos, que saben, siempre el taxi estaba en él. Y de hecho, para tratar, según él, de ahorrar gasolina, lo ponía en N, porque decía él que manejarlo en N neutral le ahorraba un poquito más de gasolina. Se dañaba algo, no le importaba. Sencillamente, ¿sabe por qué? Porque ese auto no era de él, así que él no iba a invertir. Él no le iba a comprar llantas nuevas, él no iba a buscar un ring elegante para eso, él no iba a buscar hacer nada, porque no era suyo. Así que cuando se le daña algo, él inmediatamente va a buscar ¿a quién? Porque su mentalidad es, este cargo no es. Se está beneficiando, está viviendo de él, pero todavía no ha desarrollado sentido de pertenencia. Usted me está siguiendo acá. Entonces, hay personas que tienen el auto, como no es de ellos, se daña y no van a invertir. No les cambian los neumáticos, le dejan, buscan puras cosas viejas para tratar de ahogar. ¿Por qué? La mentalidad no es mío. Entonces Dios te trae de lejos y te acerca por la sangre. Te da vida cuando estaba muerto. Te llama nación santa, pueblo adquirido por Dios, rey y sacerdote, y te colma de bendiciones y privilegios. Pero todavía tú sigues diciendo, esto no es mío. No es mi responsabilidad si la iglesia avanza o no. No es mi responsabilidad si se está muriendo la gente. ¿Por qué? Cada quien decide por sí mismo. Y viene la bendita teoría, que es una herejía también, la salvación individual. Es una mentira. La salvación no es individual. Y lo digo alto y claro. Lo voy a decir de nuevo. Pausado. La salvación no es individual, porque nadie puede salvarse a sí mismo. La salvación viene por dos medios. Número uno, por Dios. Tú no te salvas por ti. Tú te salvas porque Dios obra a través de su Espíritu, convence tu vida de tu pecado, de juicio y de justicia. Y número dos, por la colaboración de una iglesia que desarrolló sentido de pertenencia, que entiende, Dios me dio y me entregó un ministerio llamado la reconciliación. El hombre no se reconcilia con Dios solo, necesita a alguien. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si la salvación fuera individual, tú pudieras salvarte a ti mismo. Y sabes la razón por la cual todavía tú sigues diciendo, en el tiempo de Dios le voy a servir. Es porque tú no puedes hacerlo en tu fuerza. Es a través de Dios y a través de hombres y mujeres que estaban muertos, como le están muchos todavía allá afuera, pero que tienen la vida de Dios, que tienen que llegar a los callejones y llevar la vida de Dios. Mañana, viernes de
de poder hay culto. Te invito a la iglesia. Dios puede hacer algo contigo. Dios te puede sacar de la droga. Dios te puede sacar de la sexualidad. Dios puede liberar tu vida. Estás enfermo, ven a la casa de Dios. Vamos a orar por ti. Dios te puede sanar. Hay esperanza, querido el médico, que te va a morir. No, la palabra de Dios dice no. Vivirás y contarás la maravilla de Dios. Y luego sale Santiago y dice: y la oración de fe sanará al enfermo. Santiago 5:16. Ponémelo ahí para que vea. Hijo perdido dentro de la casa viene a rescatarte. Está en la casa y todavía el hijo que está perdido no crece, pero está en la casa. No madura, pero está en la casa. Es el más grande, pero tiene mentalidad de niño todavía. Competencia, pendiente de lo que Dios, su padre, le está dando al menor. Confesad vuestras ofensas uno a otro y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ajá, versículo 17. Elías era un hombre sujeto. 18. Quiero llegarme hoy al asunto. Y otra vez oró. Ajá. 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace, es decir, yo puedo hacer volver a alguien que se extravió. Y si puedo hacer volver a alguien, entonces en individual, porque yo estoy colaborando para hacerlo volver. Oh, usted lo quiere más claro, siga leyendo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará. La salvación individual, aquí dice, no, tú puedes salvar de muerte un alma, tú, porque no, ese alma no se puede salvar de su muerte. Están la gente aquí en Colón, los huesos secos en gran manera. En la iglesia, la salvación individual, Dios lo va a tocar, Dios lo va a levantar. ¿Cuál fue la palabra de Dios para este año? ¿Año de qué? Extendernos, extiéndete. ¿Sabe qué significa extiéndete? Ábrete, ensánchate, párate de la silla, quítale Crazy Glue y ve a lugares donde no habías ido en el 2023. Empieza a ir ahora. Extiéndete en el colegio, extiéndete en la escuela. Ay, Dios mío, vine a incomodar a alguien. Vine a arruinarle los planes a alguien que estaba tranquilamente cómodo. Yo prefiero quedarme en la iglesia y escuchar palabras y ir a los cultos y sentir la presencia de Dios. Dios dice, no, lo que yo te estoy dando de gracia es para que tú lo des de gracia también. Yo te salvé de la muerte, yo quiero que tú salves de muerte un alma. Hay alma en muerte allá afuera y tú la puedes salvar. Así que suelta el bendito dicho que te enseñó la religión, que la salvación individual, porque tú puedes salvar de muerte a un alma, y no solo eso, cubrirá multitud de pecados. Deben estar aquí conmigo. El lenguaje del extranjero, esto no es mío. De ahí que no hay interés. Descuidan las cosas, no las valoran. No están dispuestos a invertir tiempo, fuerza ni dinero. Mira, se lo diré, no voy a encontrar la palabra y no voy a buscar cómo hablar, de la manera más cruda posible. Yo aquí lo doy todo y lo daré hasta el día que me muera. Prefiero morir sirviendo al Señor que vivir sin servirle. Le doy mi tiempo, le doy mi dinero, le doy mi familia, le doy todo. ¿Sabe por qué? Porque esto no es de Dios. Si usted todavía no lo ha desarrollado, yo sí lo entiendo. Esto es mío. Qué pocos amenes. Porque hay alguno que dice, eso es de Dios, eso es del pastor. Y otro te lo va a llevar al sentido literal. Eso es asunto del gobierno. Ellos tienen que arreglar esas cosas. Pero hay cosas que tú como ciudadano, tú estás colaborando a dañar las vías, tiras basura. Por ahí está, hay fotos por ahí, eso fue en el 2020, pandemia, donde estábamos allá en calle 3. Estaba toda una cuadra llena de basura, hasta así, sin mentirle. Ahí está la foto. Y hay muchos aquí que colaboraron a eso. Yo dije, vamos a salir a limpiar. Metíamos carta, aguacero, venga, no venía. Tenían un tanque ahí que no lo habían arreglado. Nos compramos en pandemia mascarilla, guantes, bolsa negra, invertimos. Eran como más de 200 bolsas que había. Delfia lo subió. Eso está el Caturi que Delfia lo había subido en su momento. Y empezamos a limpiar. ¿Por qué? Porque este no era asunto de aguacero. Yo estoy allí. Y ese área, mientras yo esté allí, es mío. Hay cosas, te las voy a decir,
que no están en tus manos hoy, porque cuando un día la tuviste, nunca la valoraste, y nunca la valoraste porque nunca desarrollaste sentido de pertenencia. El auto no es mío, pero mientras lo tenga prestado, lo voy a cuidar, lo voy a limpiar. Cuando la persona vea eso, la persona dice: Dios mío, mira, en la mano de él está bien. ¿Sabes qué? Te voy a bendecir con eso. El negocio no es tuyo, pero tú le estás cuidando como si fuera tuyo. Y puede llegar el momento que tú dices: me tengo que ir de Panamá, tengo que salir del país, te lo voy a entregar a ti, tómalo. Me parece que le estoy hablando a extranjeros que no creen este tipo de cosas. Cuando tú tienes la cédula divina y entiendes el lenguaje de tu ciudadanía, tú entiendes que estas cosas que te acabo de hablar son sencillas para Dios. No hay caso, un hombre. Y hoy por hoy la iglesia, voy terminando, está llena de extranjeros en lugar de ciudadanos. Y de ahí el poco crecimiento que tenemos, el poco desarrollo, el poco empuje, el poco avance, el poco cuidado y el poco amor que se tiene dentro de las cosas que Dios nos ha entregado a nosotros, no a la que está al lado tuyo, a nosotros. Tu nombre. Siento a Dios aquí. Llega el momento que uno puede darle nada a Noemí. ¿Sí? Nada. Está vieja. Sus hijos mueren. No tiene esposo. Orfa se va. Pero Noemí dice: mira, ¿sabes qué? Espérate. El Dios que tú me has venido hablando y modelando todo este tiempo, ya va a dejar de ser Dios tuyo nada más. Desde hoy yo tomo sentido de pertenencia de tu Dios. También será el mío. Ah, no. Y no solamente tomo sentido de pertenencia a tu Dios, donde tú vayas, yo voy a ir. Ahora, esto me llama la atención. ¿De dónde Noemí se apega a esta mujer que no tiene nada para darle? Porque hay quienes abrazan cosas cuando se ve ya. Pero ella no tenía nada. Ella dijo: yo percibo algo en tu espíritu. Y tu Dios dejará de ser tuyo, será mío también. Tu Dios dejará de ser tuyo, pastor, será mío también. La iglesia dejará de ser tuya solamente y será mía también. Yo también me ensuciaré, yo también trabajaré, yo también daré mi tiempo, yo también daré fuerza, yo también sembraré, porque es nuestro. Si tú eres bendecido, yo soy bendecido. Si tú avanzas, yo avanzo. Si tú creces, yo crezco. Si tú te desarrollas, me desarrollo yo también. Donde tú vayas, yo iré. ¿Será que sigues gastando un hijo que se había perdido en la casa? Una casa llena de tantas cosas, privilegios, palabras, unción, bendición, sanidad, empleo, y escuchamos los testimonios. Oró y Dios me dio un empleo, me sanó y tantas cosas, y los recursos están en la casa del Padre, pero el hijo, aunque está allí sirviendo, no percibe. Sigue con la mentalidad de siervo. Jesús dijo a la edad de 12 años en los negocios. ¿Por qué le era necesario estar? Porque el día que el Padre no esté, ¿de quién va a ser? Si nosotros lo entendiéramos, debemos utilizar esta expresión mejor, nuestra vida fuera otra. Y esa es la razón, sencillamente, confrontación, ya termino, por la cual lo que estamos dispuestos a hacer para César, no estamos dispuestos a hacer para Dios. El tiempo que estamos dispuestos a dedicarle a César, no estamos dispuestos a dedicárselo a Dios. ¿A qué hora fue el huevo de Panamá ayer? 9 de la noche, ¿verdad? Yo veía tanta gente afanada. No, Panamá, tengo esto, lo otro. Está bien, yo también quería ver el juego. Y de hecho vi parte, porque no tuve el tiempo de verlo completo. ¿Por qué? Panamá, ese es mi país, mi sede. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Cómo lo ves? ¿Y esto? ¿Cómo lo ves? ¿Es tuya esta palabra? ¿Sabes por qué nuestros antiguos estaban dispuestos a morir por esto?
porque era de ellos. Martín Lutero tomó más de 3 meses traduciendo la Biblia de latín al alemán, creo que fue. Noches sin dormir, para que muchas personas tuvieran acceso a la palabra, porque ya no veía la palabra como algo de Dios, era de él también. La vivía, se apasionaba. Desde hace más de 16 años, a la edad de 14 años, dejó de vivir Jonathan Jesús Quintana Garay y empezó a vivir Cristo en mí. Escuchen, no aplaudan. La religión te enseñó a vivir para Dios. Eso no es verdad. El reino nos enseña a dejar que Dios viva a través de nosotros. Y desde ese momento hasta hoy, no hay una pasión más grande en mí que no sea Dios. Ahora, no le estoy hablando desde una posición pastoral. Acá hay gente que me conocen desde antes de ser un pastor. Siempre mi nivel de servicio ha sido así. Y cada día, mes o año seguirá subiendo. Porque entiendo que lo que tiene mi Padre viene a ser mío también. Y que si tocan lo de mi Padre, me tocan a mí también. Es por eso que empecé a corregir cosas. Consejo práctico y sencillo. Tú eres de esta ciudad celestial, eres de la iglesia. Nunca hagas comentarios o conversaciones de la iglesia con gente que no están en ella, porque le matas la fe y el deseo de buscar a Dios un día. Después lo quieres invitar a la iglesia y ellos mismos no quieren venir. Imagínese un panameño hablando mal de Panamá con un extranjero. Eso es ilegal. No importa lo que te pasa en tu nación, es tu nación, es tu país, es tu pueblo. No importa quién la esté gobernando y cómo se estén dando, es tuyo. Y desde tu esfera, cuídalo. Están aquí conmigo todavía. Termino con esto. El sentido de pertenencia se produce, hijos dentro de la casa, ya no perdidos, ahora entendidos. Ya no son hijos, perdónenme quizá la expresión no es una mala palabra, no hijos ignorantes, sino hijos sabios. No hijos incapaz, sino hijos expertos. Sabios, entendidos y expertos, que dicen. Por eso cuando a Policarpo, a la edad de 85 años, uno de los padres de la iglesia primitiva, discípulo directo del apóstol Juan, juntamente con Ireneo, entre otros, lo tienen amarrado en una madera y un montón de pajas en sus piernas, y le dicen a Policarpo, en ese momento estaban persiguiendo a la iglesia literalmente: niega a Cristo y te dejamos vivir, confiésalo y te quemamos vivo. Y Policarpo lo mira a los ojos y sus ojos empiezan a brillar, y él le dice: mira, hace 45 años atrás le entregué mi vida a Jesús y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo darle la espalda a aquel que me salvó, me ha bendecido, me ha limpiado, me ha acercado? Yo estaba lejos. ¿Sabes qué? Literalmente, búsquelo en Google y lo va a encontrar. Policarpo, busque la fe de Policarpo. Policarpo le dice a los soldados romanos: prendan la llama, están demorando mucho, porque estoy no solamente dispuesto a sufrir por mi Jesús, estoy dispuesto a morir por Él. Es mi Jesús, es mi Dios. Mientras las llamas están subiendo sobre el cuerpo de Policarpo, alza sus ojos al cielo y empieza a alabar a Dios. Cuán grande ser, y cuán grande ser, y mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él. Vamos, dicen unos minutos. Y cuán grande es Él. Cuán
invito a dejar de ver el Evangelio como algo más. Aprópiate de él. Te invito a dejar de ver la palabra como un libro más. Hazla tuya. La Samita dice: meditarás en la ley de Jehová de día y de noche, y serás, cuando haga eso, como árbol plantado. Las corrientes de agua están allí, pero su hoja no cae. Y da su fruto a su tiempo. Todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Quiero que vea algo conmigo y nos vamos. Números 11, versos 4 al 5. Usted ha visto que una de las cosas de los extranjeros, no todos, pero con todo respeto, no ofender. Y de hecho mi amada esposa es extranjera, pero ya ella es panameña. Usted verá algunos, hay otros que llegan a amar la nación que le ha bendecido, pero la mayoría usted verán que muchos emigran a otro país con la ilusión y el sueño de sacar provecho de aquel país. Se aprovechan del sistema educativo, del sistema económico, del sistema social, pero nunca se casan con aquel país, sino que su intención, están 10 años, 15 años, pero su intención siempre es algún día volver a mi país. ¿Me están siguiendo acá? Y de ahí que nunca toman sentido de pertenencia con el país. Por eso un extranjero no nacionalizado no puede votar. ¿Se da de cuenta? No tiene derecho, como tiene alguien propio del país o de la nación. Dice la Biblia en este texto: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Mire, ¿de dónde empieza la murmuración? ¿Y de dónde empieza el recordatorio de las cosas pasadas? Se mezclan los extranjeros, tienen un vivo deseo, y los hijos de Israel vuelven a llorar. Dicen: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. El extranjero está en la iglesia, le gusta las cosas de Dios, pero se acuerda. Me acuerdo los bailes, la discoteca, la cantina. ¿Te acuerdas de las plenas? Cuando íbamos y hacía. Porque todavía no se han nacionalizado al país que lo ha abrazado, que es el reino de Dios. ¿Me tienen a entender acá? Así que dice que se acordaron del pescado que comían, de los pepinos, los melones, los puercos, y de las cebollas. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, estamos hablando de ser, estar, habitar. Y Jesús nos lo explica en Juan 15, nos habla acerca del pámpano y la vid, y nos da 3 elementos: pertenecer, que le prediqué hace algún tiempo atrás; permanecer y producir. Diga conmigo: pertenecer, permanecer y producir. La palabra permanecer, que es la segunda, la que está en el medio, es la palabra griega meno, es hacer morada, habitar, residir en un lugar. Pero para permanecer, el primer escalón, ¿cuál es? Necesito pertenecer, es decir, ser. Si no pertenezco, no puedo permanecer donde no pertenezco. Y lo que me hace pertenecer en Dios es el desarrollo de un sentido de pertenencia. No dejé de ver las cosas como de alguien más, sino como propias mías. ¿Me tienen a entender? Y cuando permanezco a través de pertenecer a ese lugar, tener el sentido de pertenencia, ¿qué es lo que viene? Producir. El hecho de ser productivo es el hecho de estar constantemente en un lugar y de ser parte de ese lugar. El hecho de no producir es nunca desarrollar un sentido de pertenencia, que no te hace permanecer, sino abandonar en medio de las circunstancias.
Te lo traigo dentro de este contexto local como iglesia. Hay una visión. No es del pastor, no es mía. Yo no soñé con eso, no pensé en eso, no busqué eso. ¿Te van a entender acá? Ese Dios, yo la he abrazado y hasta aquí me ha ayudado. Y desarrollamos todo sentido de pertenencia con Dios y con lo que Él nos ha entregado. ¿A dónde pudiéramos llegar? Seríamos indetenibles. Pero a veces el hijo está en la casa, pero todavía no tiene sentido de pertenencia por las cosas que son de él. El padre dice: todo lo que tengo, ¿de quién es? Y no había tomado nada. Era de él, pero no había tomado nada. ¿Están siguiendo acá? Sentido de pertenencia. Yo sé que esta palabra es como un fuego, literalmente. Cuando Jesús le parte el pan a los discípulos camino de Emaús, dice: nos ardía el corazón mientras nos hablaba esta palabra. Porque lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de este humilde servidor y de este vaso, por su gracia y misericordia, es despertar y avivar en ti ese sentido de tu lugar. Tu lugar es Dios. Tu lugar es su presencia. Tu lugar es su palabra. Tu lugar es la iglesia. Si cuando te digan toda iglesia, ¿y qué querés que te diga? Che, como dicen los argentinos, ¿qué querés que te diga? No hay otra cosa. No hay otra vida. Nuestra vida, dice la Biblia, lo ha leído conmigo, está escondida en Él. Y en Él vivimos, nos movemos y somos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos. No soy de mi papá, no soy de mi mamá, no. En el momento que el Espíritu llegó a habitar en mi vida, dejé de ser de mis padres. Soy de Dios. ¿Usted quiere Biblia? Pregúntele a Ana cuando Dios le entrega a Samuel. En el momento que Samuel es detestado, ya no es el hijo de Ana, es el hijo de Dios. Y Ana, aunque era la madre, solamente tomaba un día cada año para ir a ver al niño mientras él crecía. Y él estaba creciendo en la presencia, crecía en el templo, crecía en las cosas de Dios. ¿Y qué llegó a ser Samuel? El profeta más grande. Es que cuando tienes sentido de pertenencia en Dios, vas a estar en la casa de Dios, vas a estar en la presencia de Dios, y en el lugar y en la razón de ponerte a la atmósfera celestial. Te hará crecimiento, te hará avance, te hará desarrollo y te hará una persona que va a trascender su generación. David dijo: mi afecto, ¿dónde está? No sé hacer más nada. Yo no sé ni pastorear. En serio, no sé. Por eso cometo errores a veces y lo voy a seguir cometiendo. Olera, no sé. Pero sí sé ser un hijo de Dios. Yo no sé ser predicador. No es mi identidad. Quítame el micrófono. Yo te voy a seguir sirviendo. Seguiré siendo efectivo y productivo para Dios. Porque no está ahí. El hijo estaba sirviendo, pero nunca desarrolló la identidad y nunca creó el sentido de pertenencia. Quiero que te pongas sobre esto, que hay una unción linda aquí. My God. ¿Sabes lo que está pasando hoy ya? Hoy la unción nueva ya se está asentando, o sentando mejor, ok, se está sentando sobre las casas. Dice que cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se sentó lengua repartida sobre ellos. ¿Se da cuenta? El Espíritu está buscando donde sentarse. La palabra sentar es una descripción de reposar, descansar. Y ya la unción se está sentando. Usted no lo percibe. Yo soy muy observativo. El domingo estamos en la datación. Miércoles estamos en la datación. Pero ya la unción empieza a sentarse ahora. Y ahora mismo Dios está tocando personas. Ve, no hay necesidad. El Espíritu se mueve. Él está sanando. Tú no tienes que esperar que el predicador te ponga la mano. Que te llame al altar.
Tú entiendes que ese es tu lugar y tú dices, de aquí soy. Cuando estoy en la presencia, imparable, lleno de debilidades, de errores, tengo yo demasiado, pero sé dónde esconderme, no soy tonto. Cuando estoy débil, sé a dónde esconderme y me voy a ir como un niño a donde mi padre. En medio de mi necesidad me escondo ahí. Dios no quiere que te pierdas dentro de las casas. La oveja se perdió dentro, la moneda se perdió dentro. El hijo estaba perdido aunque estaba dentro. El hecho de estar cerca o estar dentro de un lugar no nos hace ser parte de eso hasta que desarrollemos el sentido de pertenencia. Esta tierra la tomaremos, digo Josué y Caleb, las conquistaremos, comeremos a esos gigantes como pan. Será fácil. ¿Por qué? Esa promesa se le hicieron a Moisés, pero Josué dijo, eso no es de Moisés, eso es mío. Usted no está aquí conmigo. Eso no es de Moisés, eso es mío. Voy a pelear por ella. Y trascendió. Hijos, hijas, sentido de pertenencia. Ahora, ese no es un automático. Lo he dicho varias veces. El cielo no opera de manera automática, no. Eso es manual. Tienes que meter cambio, tienes que aprender a conducir. Es como el crecimiento. Bebé espiritual, niño espiritual, adolescente espiritual, adulto espiritual. Le expliqué eso hace como en 3 prédicas, le he hablado de eso. ¿Verdad que sí? En lo natural tú creces automáticamente. Tú no tienes que esforzarte por crecer. Los años van pasando y tu cuerpo se va estirando, los huesos se van estirando, etc. En el espíritu, usted puede llegar a quedarse del mismo tamaño si usted no colabora manualmente con el espíritu. No es automático. No es que te convertiste y ya tú vas a crecer. No. Puedes tener 20 años y vas a ser un bebé todavía. Sirviendo, un niño sirviendo, un hijo sirviendo, pero que no entiende que aparte de ser un servidor, es un hijo que está llamado a heredar y a tomar las cosas del Padre. Me te iban a explicar acá. Levante su manita al cielo.